¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión de Ahora Noticias. Hoy es lunes 22 de mayo de 2023 y esta es la información que hemos preparado para usted. Cambia semáforo de actividad volcánica del Popocatépetl de fase 2 a fase 3. Se realiza la Rodada Nacional por la Inclusión 2023 en la capital del estado. Entregan reconocimientos a artesanos que participaron en el curso de bastón tradicional y madera tallada. En los deportes, inició torneo Interdependencias en Fútbol 7. En Información Nacional, preparan voto por internet de mexicanos en el exterior para elecciones en Coahuila y Estado de México. En Información Internacional, G7 tendrá acuerdos sobre herramientas frente a la coerción económica de China. Gracias por acompañarnos en esta su primera emisión de Ahora Noticias. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos que nos sintonice a través de la señal de televisión de Tlaxcala, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. También saludamos a quienes nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Hoy le tenemos mucha información que compartir. ¿Qué le parece si iniciamos? Y como ya le adelantaba, este domingo autoridades federales informaron que el semáforo de actividad volcánica del Popocatépetl cambió de fase 2 a fase 3. Por favor, ponga mucha atención. Este domingo 22 de mayo, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el semáforo volcánico del Popocatépetl, que estaba en amarillo fase 2, pasó a la etapa 3, derivado de las 94 exhalaciones con vapor de agua, gases y ceniza detectadas en las últimas 24 horas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. Es importante mencionar que desde la reactivación de la actividad eruptiva del volcán en diciembre de 1994, se desarrolló un mecanismo de alertamiento temprano basado en la evidencia de diversos parámetros que permiten medir la intensidad de la actividad volcánica. Este instrumento se denomina semáforo de alerta volcánica. Óscar Cepeda Ramos, director general de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil, señaló en la conferencia de prensa que el mapa de peligros del volcán Popocatépetl desarrollado por investigadores de la UNAM contribuye a la toma de decisiones y se puede consultar a través de la página del Atlas Nacional de Riesgos. A través del Atlas Nacional de Riesgo se pueden hacer diferentes escenarios y considerar, esto se hizo hace ratito, que a 60 kilómetros del cráter tenemos alrededor de 9 millones de personas, así como alrededor de 2.5 millones de personas y hay 138 municipios. Quiero aclarar que no todos tienen la misma condición de riesgo. Por eso es importante priorizar porque nos permite focalizar las acciones. En coordinación con los 3 niveles de gobierno se han desarrollado planes operativos del volcán. En Puebla tenemos 10 rutas de evacuación y 205 refugios temporales. En el Estado de México, 20 rutas de evacuación y 109 refugios temporales. En Morelos, 5 rutas de evacuación y 450 refugios temporales que se encuentran en proceso de revisión. Y en Tlaxcala, 7 rutas de evacuación y 25 refugios temporales. Ante esta modificación, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia, señaló que no existen riesgos para la población, por lo que no se contempla evacuar por el momento. Solo se hace un llamado a la población para protegerse ante el incremento de caída de cenizas en los municipios cercanos al volcán. Asimismo, informó que tras un recorrido de supervisión de rutas que realizó la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Movilidad y Transporte, se determinó que los caminos y señaléticas se encuentran en óptimas condiciones físicas. Las rutas de evacuación son Villa Alta Calpulalpan, Villa Alta Apizaco, Villa Alta Panotla, San Miguel Analco Santa Cruz Tlaxcala, Panzacola Yauquemecan, Domingo Arenas Apizaco y Arco Norte, mientras que los puntos de reunión son las plazas públicas de Villa Alta, municipio de Tepetitla, San Miguel Analco, Nativitas, Domingo Arenas, Zacatelco, Panzacola y Papalotla. Finalmente, es importante señalar que las autoridades de protección civil de los 3 niveles se encuentran en constante comunicación. La población puede informarse a través de las redes sociales del CENAPRED, la Coordinación Nacional de Protección Civil o vía telefónica al 911 o del Popotel 800-970-7070. Con información de Edith López, Ahora Noticias. En más información le comento que este domingo se realizó la rodada por la inclusión en la capital del estado. Vamos a ver esta información.
Este domingo 21 de mayo, más de 100 personas en silla de ruedas de las entidades federativas de Morelos, Puebla, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala recorrieron las principales calles de la capital con la finalidad de promover valores como la igualdad de oportunidades e inclusión en el marco de la Rodada Nacional por la Inclusión 2023. 72 integrantes de Vida Independiente Tlaxcala participaron en esta rodada de sensibilización. Muy importante porque todavía hay gente que nos ve en la calle y pues nos toman así como bichos raros, ¿no? No nos discriminan, a veces no hay todavía participación de la gente en ayudarnos. Entonces este grupo es para precisamente hacernos independientes, el que realmente salgamos de nuestro hogar y participar con la sociedad. Familias, amigos y algunos funcionarios estatales se acompañaron caminando, corriendo, en patines o en bicicleta a las personas en sillas de ruedas para mandar un mensaje de sensibilización sobre la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades a personas con discapacidad. El gobierno se está comprometiendo más con las personas con discapacidad para darles una mayor ayuda y sobre todo que se pueda integrar a todo sentido, en tanto laboral como con la sociedad, y que pues sea una persona totalmente independiente. Como parte del recorrido, los participantes pasarán por el recinto ferial para llegar a la calle 20 de noviembre, bajando por el Puente Rojo hasta llegar al Congreso del Estado y posteriormente dirigirse a Casa de las Artesanías para arribar a las escalinatas de los héroes y luego conducirse hasta la esquina de la calle Guerrero e Independencia. Tiene una gran trascendencia en todos los sentidos. A nosotros como personas con discapacidad es en principio porque nos ayuda a entender muchas cosas. Por ejemplo, el rodar, cómo tenemos que hacerlo, tenemos que practicar, tenemos que revisar siempre cómo puede ser una herramienta para moverte. Entonces tú al estar rodando estás revisando si tu silla sirve. Si no sirve, ¿por qué no sirve? Vas viendo la del otro compañero, vas agarrando condición, vas entendiendo que tienes que salir a la calle y de repente si alguno que otro se cae, entender que en la vida tenemos que caernos, eso es lo que tenemos que aprender entre muchas cosas. El recorrido se prolongó hasta la Secretaría de Turismo, pasando por el Parque del Artesano para finalmente llegar a la meta en el Parque de la Juventud. Para poderte incorporar a la vida productiva, a la inclusión laboral, necesitas salir a la calle. De tu casa va a ser difícil, va a ser muy complicado que lo hagas. Entonces el salir acá, el percibir, el sentir ese ardorcito, ¿no?, del cansancio, de la subida, de entender que el piso no es tan parejo para uno en silla de ruedas y cómo sortear los obstáculos. O sea, es un aprendizaje constante que vas teniendo, ¿no? El simple hecho de salir de tu casa, llegar aquí, o sea, cómo le tengo que hacer, en qué transporte me tengo que mover, en taxi, lo que sea. Empiezas con ese aprendizaje que necesitas para tu vida diaria, para tu vida cotidiana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Salud y Brigadas de Protección Civil y del Ayuntamiento Capitalino acompañaron a las y los participantes durante el recorrido. Con cansancio pero mucho entusiasmo, al final del trayecto de vuelta al Parque de la Juventud, autoridades entregaron los reconocimientos de participación. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Derivado del cambio de semáforo de alerta volcánica y atendiendo las indicaciones de Protección Civil Nacional y del Estado, se informa que para salvaguardar la salud de la comunidad escolar de todos los niveles educativos, se suspenderán clases presenciales para pasar a modalidad en línea, hasta en tanto se notifique mejora en el aire por la caída de ceniza en los municipios de Papalotla, Zacatelco, Nativitas, Tepetitla, Chicotzingo, Tenancingo y San Pablo del Monte. Para ampliar esta información, nos encontramos en la vía telefónica con el secretario de Educación Pública en el Estado, Homero Meneses Hernández. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, Edith, aquí atendiendo con mucho gusto esta información. Gracias, secretario. Por favor, amplíenos esta información de que se cambia a educación en línea por estos días a raíz de la caída de la ceniza del volcán Popocatépetl. Así es, desde el día de ayer, a partir de muy temprano, Protección Civil estableció comunicación directa con un servidor para ir dando cuenta de cómo se estaba el comportamiento de caída de ceniza, y tuvimos un corte a las 11 de la mañana, a las 3, 6 de la tarde y finalmente a las 8, atendiendo la instrucción de la gobernadora, que aunque no tenemos una caída intensa como en el vecino estado de Puebla,
se tomó la decisión de suspender clases para no crear incertidumbre en estos municipios. Pero es muy importante decir que no estamos en una caída de ceniza intensa, pero sí de leve, un poco más de leve, es decir, eso implica que la caída de ceniza pudiese ocasionar algún tipo de daño en los niños y niñas en actividades abiertas. Entonces, por eso se tomó la decisión de cuando menos día suspender las actividades para pasar en línea. Yo espero que con la caída de la lluvia del día de ayer también tengamos una especie de tranquilidad en el aire, aunque eso también afectaría los drenajes y las alcantarillas, como se ha repetido. Secretario, mencionaba que es en todos los niveles de educación, estábamos hablando desde preescolar hasta educación media superior. Así es, estamos hablando de 200 escuelas, aproximadamente poco más de 55,000 alumnos, para ser exactos 55,360 alumnos pasarán esta modalidad de este día, y hasta que el Protección Civil nos diga que es seguro que regresemos a clases presenciales, lo haremos. El monitoreo es constante, por lo que pido a los radioescuchas, a todo el auditorio y a toda la población que estemos muy atentos, porque esto puede disminuir o ampliarse en cualquier momento. Como sabemos todos y todas, el comportamiento volcánico no es algo que se pueda predecir. Entonces necesitamos estar muy atentos de los medios de comunicación. Secretario, finalmente, ¿dónde los alumnos pueden mantener información, los padres de familia, por supuesto, de esta educación en línea y mantenerse informados sobre el periodo que durará esta medida? Pues hay 3 vías de comunicación que son muy importantes. La primera es a través de ustedes, los medios de comunicación, estaciones de radio, principalmente oficiales, que no se dejen sorprender por información que a veces circula en redes sociales. Y la otra es justamente las redes sociales, pero oficiales, que sigan las páginas que están verificadas, el CPUCET, las mismas de Protección Civil, la propia red de la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar, la mía misma, Homero Meneses, en redes sociales. Y la tercera, no menos importante, son las propias estructuras educativas. Los jefes de sector, supervisores, directores, reciben información directa a través de sus dispositivos móviles, y ellos a su vez van comunicando a los padres de familia de manera directa también. Entonces son esas 3 vías de comunicación que tenemos, las 3 muy oportunas. Todas deben de ser atendidas con precaución para no caer en información que no resulte de todo verdadera. Gracias, secretario, le agradecemos la información y que nos haya tomado la llamada. Seguiremos, por supuesto, en contacto informando a nuestro público del acontecer de acuerdo a las medidas que se vayan notificando. Muchas gracias, secretario, excelente día. Gracias, sí, a todos los auditores. Gracias, secretario. Y continuamos esta mañana, nos acompaña en el estudio la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jacqueline Ordóñez Brasdefer, quien viene a invitarnos al Congreso que en próximas fechas la Comisión Estatal estará realizándose. Presidenta, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir con todo el auditorio que próximamente para este viernes 26 tenemos un Congreso Internacional donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos es sede y el gobierno del Estado es anfitrión. Lo estamos realizando en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y un organismo internacional denominado Alianza Global del Ombudsperson Local. Nos comentaba en la ocasión anterior, que también estuvo en nuestro estudio, que todo está abierto a todo el público, pero hay temas específicos. Recuérdenos, por favor. Así es, específicamente se va a trabajar sobre el derecho humano a la ciudad. Entendemos como el derecho humano a la ciudad los derechos que todas y todos tenemos cuando estamos habitando en un lugar donde hay un asentamiento humano, un pueblo, una ciudad, una urbe, y todos los derechos que se tienen que ver en este plan de convivencia. Por ejemplo, vamos a hablar sobre una ciudad garantista, una ciudad incluyente, sostenible, en fin, van a ser varios temas de todo interés para toda la sociedad en general y va enfocado para los gobiernos locales.
Por favor, recuérdenos, las personas interesadas, dónde pueden obtener información, dónde se tienen que preinscribir, si es que hay una preinscripción. Si hay una preinscripción, se tienen que hay una liga en la página oficial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así la pueden encontrar, Comisión Estatal de Derechos Humanos, o a través de las redes sociales en Facebook, está como Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, Instagram y Twitter, también está como Derechos Humanos Tlaxcala. Por favor, ¿quiere reiterar la invitación a nuestro público? Ya este viernes se realiza el Congreso. Sí, claro. Se les invita a todas las personas interesadas en conocer los derechos a la ciudad, los derechos que todas las personas tenemos, que podrán acudir este viernes. La sede es en el Teatro Xicotencal de esta ciudad e iniciamos a las 8:30 de la mañana y concluimos a las 19:30 horas de ese mismo día. Gracias, agradecemos a la maestra Jacqueline Ordóñez Blas de Fer la información y la invitación, por supuesto, al Teatro Xicotencal este día viernes. Gracias, excelente día. Y nosotros nos vamos a un corte, regresamos, vamos a una pausa y regresamos con mucha más información, por supuesto. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta su primera emisión de Ahora Noticias y hoy nos vamos a una entrevista más. Tenemos en la línea telefónica al diputado federal Esteban del Razo Montiel, quien nos hablará acerca de la iniciativa sobre penas para las personas que faciliten armas de fuego a menores de edad. Diputado, muy buenos días. Buenos días. Gracias, por favor, platíquenos de esta iniciativa. Sí, mire, es una iniciativa que tenemos proyectada para todas las personas que faciliten armas de fuego de cualquier calibre a jóvenes, a personas menores de edad. Últimamente se ha dado el caso de que están utilizando a los jóvenes para delinquir y es algo que va creciendo día con día. Los están utilizando para evadir los problemas con la justicia. Diputado, ¿cómo esto? Perdón, continúe. Sí, lo escucho. No, le iba a preguntar, ¿cómo beneficia a la ciudadanía esta iniciativa? Mire, la violencia con armas de fuego es una tragedia que se está viviendo ya cotidianamente. Está afectando la vida de las personas de todo el mundo y causa la muerte a más de 500 personas cada día. Además, está siendo algo que nos pide los organismos internacionales, regular armas de fuego junto con iniciativas estratégicas de reducción de la violencia. Es una forma eficaz para poder erradicar un poco toda la violencia que se está viviendo en el país. Las armas de fuego es algo que está pasando, principalmente están dando motivos a violencia. Es por eso que tenemos que tener políticas públicas eficaces que garanticen la protección de los derechos humanos, que se permita crear un entorno seguro para la mayoría de la población. Finalmente, diputado, ¿dónde las personas interesadas pueden obtener información o más información sobre el tema? Ya está publicada en la Gaceta Parlamentaria, ya se turnó a comisiones para que sea discutida, sea analizada esta iniciativa. Es donde se está dando a conocer, donde se está publicando
Y pues el párrafo que estamos agregando al artículo 162 es el siguiente: al que proporcione a toda persona menor de 18 años o incapaz cualquier tipo de arma de fuego, munición o materia que sea o no para uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea, con excepción de lo que establece la Ley Federal de Armas de Fuego, en todos casos, incluido en este, además de las sanciones señaladas, se le decomisarán las armas, los funcionarios y además agentes de la autoridad pueden llevar las armas necesarias. Entonces, ya últimamente hemos visto en las noticias que cualquier persona ya anda portando armas. Y el problema es que están portando armas muchos jovencitos menores de edad. Gracias, diputado. Agradecemos la información que nos ha emitido. Estaremos en contacto, por supuesto, para que nos dé más detalles de esta iniciativa. ¿Y qué le parece si vamos a más información? En Información Nacional, preparan voto por Internet de mexicanos en el exterior para elecciones en Coahuila y Estado de México. En el marco de las elecciones de Coahuila y Estado de México, este sábado 20 de mayo inició funciones el sistema de voto electrónico por Internet para los mexicanos radicados en el extranjero y que puedan participar en esa contienda, informó el Instituto Nacional Electoral. El organismo electoral federal indicó que el sistema estará abierto hasta el próximo 4 de junio, fecha en la que se llevará a cabo las votaciones para gobernadores en dichas entidades. En un comunicado oficial detalló que un total de 4.804 personas de ambas entidades radicadas en el exterior tendrán la probabilidad de emitir su sufragio. De dichas personas, hay 1.396 potenciales votantes de Coahuila y 3.408 personas originarias del Estado de México. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional localizaron 6 plantíos de marihuana y destruyeron más de 28,000 plantas de esa hierba en el estado de Michoacán. Esto ocurrió durante patrullajes de vigilancia en el municipio de Turicato. Primero, en la localidad de La Presa, se descubrieron 2 sembradíos con plantas de hasta 70 centímetros de altura. En el mismo municipio, en la localidad del Timbiriche, se descubrieron otros 4 sembradíos donde había plantas de hasta 110 centímetros de altura. Los integrantes de las instituciones procedieron a la destrucción de las plantas de aparente marihuana mediante el método de mano de obra e incineración. Se tomaron muestras de las matas y fueron puestas a disposición en la agencia del Ministerio Público de la Federación en la entidad, quien se encargará de continuar las investigaciones correspondientes, señalaron la Guardia Nacional y la Sedena en un comunicado conjunto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hablemos de deporte y lo que tiene que ver con el torneo Interdependencias en Fútbol 7 porque ya comenzó. Arrancó el campeonato de fútbol 7x7 Interdependencias 2023 en sus 2 categorías, libre femenil y varonil. Un torneo que tiene el propósito de fomentar sinergia y colaboración entre compañeros servidores públicos de las distintas dependencias. En la primera semana de actividades se desarrollaron 30 juegos. El selectivo de la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior, COSIES, fue protagonista a mitad de la semana, al ganar y golear 4-2 al Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, un triunfo que deja satisfecho a la coordinación y sus integrantes. Claro, iniciar con el pie derecho en cualquier situación, creo que es importante en el trabajo, en la oficina, el día a día, siempre hay que dar gracias de todo lo que nos sucede y si no hubiera sido quizá un resultado adverso, también hubiera sido bueno, pero las porras nunca paran. Y en más información, Tigres fue el primer finalista del Clausura 2023 tras disputa intensa en el Clásico Regio. Sebastián Córdoba se convirtió en la figura tras anotar el gol que los catapultó a la final y convertirse en el primer jugador con más goles en fase final con 5.
Y en otro resultado, Chivas arruinó la fiesta azulcrema en un clásico nacional de mucha intensidad. Guadalajara mostró más ganas de ir a la final y superó con jerarquía 3-1 al América, que se quedó saboreando la 14, una vez más firmando un fracaso humillante con autogol incluido, una expulsión e improvisaciones en el esquema azulcrema. No lloran, se están metiendo una decepción en el ojo todos los americanistas. Y con esta información culminamos este bloque. Excelente inicio de semana. Regreso contigo, Edith. Gracias, Giovanni, por la información. Vamos a la información internacional. Los países del G7 definirán un conjunto de herramientas para combatir la coerción económica de China. El asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan dijo a los periodistas en la cumbre del grupo en Hiroshima que las medidas se centrarán en las cadenas de suministros más resilientes para los países del G7 y que dependen fuertemente de China en algunos sectores. Aseguró que se han disipado gran parte de las diferencias pasadas entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre cómo lidiar con China. Hasta aquí la primera emisión de Ahora Noticias. Les recordamos seguir las recomendaciones ante la actividad del volcán Popocatépetl. Que tenga un excelente día.